Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Nuestra enseñanza después de esa alabanza poderosa, esas canciones tan bonitas que uno dice, cuando uno oye este tipo de alabanzas, de canciones que uno no las ha escuchado y uno dice, pasa tiempo en la presencia de Dios, porque uno se da cuenta, porque el tiempo y lo que uno habla y lo que uno dice, como le dijeron a Pedro, ¿cierto? Él es del Nazareno, porque es que él habla igualito. Entonces, por nuestra forma de hablar nos identifican que nosotros somos de Él, somos del resucitado, y qué bonito que nos identifiquen, así como dice el Señor, nos cueste la vida, porque es difícil, sobre todo al menos aquí nosotros que todavía podemos compartir del Señor, podemos hablar de Cristo, en otros lados no se puede. Creo que hay una regla, una norma, o está un proyecto de ley en Israel que no pueden hablar del nombre del Mesías. Entonces, ahí ya se viene cumpliendo la palabra, se viene cumpliendo la escritura, y cada día como que nos acercamos más a nuestra salida, a nuestro rescate, para irnos con el Señor y que Dios haga lo que tenga que hacer aquí. Fíjense, hermano, que me llamaba la atención, o estudiando un tema, de pronto para tener un poquito de conocimiento, me puse a mirar o a leer el Apocalipsis 9, y cuando me puse a leerlo me di cuenta de que lo que va a pasar ahí, y uno analiza, ¿no? El quinto ángel, el quinto trompeta, y que esa prueba que van a vivir en ese tiempo dura 5 meses. Y lo que yo analizaba o miraba, yo decía, Señor, ¿qué bicho es el que va a salir? Porque ahí habla de una langosta, habla de una forma, de cómo es, dice que es como no sé qué, y tiene una orden específica, y es que esa langosta no puede venir a comerse la hierba, ni los frutos, ni nada. Solamente viene con otra función, y es picar a los que no tienen la marca del Señor, a los que no están sellados por el Señor. Dice la palabra que el juicio o que el dolor que va a causarle este animal o esta plaga, o yo no sé qué será, porque es que como es que la cara no sé, que es cara de hombre, cabello de mujer, que tiene, bueno, un montón de cosas, aguijón como escorpión, y que tiene el poder del escorpión. Y yo decía, uy Señor, esto va a ser como el tiempo cuando el pueblo del Señor estaba en el desierto, que salieron las serpientes y lo picaron. Pero dice que eso viene exclusivamente es para aquellos que no están con el Señor, que no están con el Señor, que no tienen el sello de Dios. Y el sello de Dios es la palabra, el sello de Dios, porque el Señor dice que nosotros fuimos sellados con su Santo Espíritu.
Y nosotros, digamos, tendremos ese sello porque se nos dice la Escritura que se va a ser puesto aquí en la frente, ¿cierto? Y que nos van esa plaga o ese escorpión o ese mensajero que abre, le dan las llaves del abismo, del pozo del abismo, y abre la puerta para que salga ese humo. Y dice que ese humo era tanto las langostas que venían con eso que nadie podía ver. Usted me hizo acordar y me fui yo para Éxodo, ¿cierto? Donde hablaba de las langostas, donde sí, o sea, uno se queda, por eso cada día digo, Señor, ayúdeme a que esté más pegada porque yo no me quiero quedar. O si nos toca vivir algunas cosas, que lo que dice la Escritura, el apartado, el separado, el que está con el Señor no lo puede tocar. Porque así como pasó el ángel de la muerte sobre toda la nación de Egipto, y dentro de la nación de Egipto estaba el pueblo del Señor, ninguna de sus casas fue tocada. Entonces, que aunque pase toda esta plaga o esta situación, este primer ay de la tierra, pues que a nosotros los que estamos con el Señor, los que estamos caminando con el Señor, dice la Escritura que a nosotros no nos va a tocar porque tiene la orden de no hacernos nada a nosotros. Entonces uno se pone a pensar y yo digo, uy Señor, cada día que ve uno tantas cosas, que escucha tantas cosas y uno dice, Señor, yo mejor como que camino por este ladito y me mantengo con las cosas de Dios, porque ese es el sello de mi garantía de que nada me va a acontecer, ¿ya? Porque esa es la orden específica del Señor. Bien, hermanos, ahora valga la introducción para poder hablar cómo funciona la gracia, porque nosotros estamos hablando de lo que el apóstol Pablo nos hablaba en Romanos 7:22, de que el Señor viene buscando al hombre interior. El hombre interior tiene que crecer y el hombre exterior tiene que menguar. ¿Para qué? Para nosotros poder encontrarnos con la imagen del Señor, podernos encontrar con la imagen del Dios Todopoderoso. Y por eso, analizando, mirando, leyendo, escudriñando y buscando por aquí, buscando por allá, pues he encontrado cosas muy interesantes de acuerdo a lo que el domingo yo les explicaba a ustedes. Que el Señor Jesús vino como ofrenda, porque lo dice la palabra, vino como ofrenda, Él era el cordero, Él era el pan, Él era la primicia, Él era todo lo que el Señor había exigido para poder rescatar, para poder volver a poner en una dirección y que el pueblo del Señor y todos aquellos que creemos en la obra del Señor empezáramos a caminar en la gracia o lo que se denomina la redención. Entonces fíjense que, vuelvo y le repito, la gracia se viene dando desde el principio. Y no como algunos, uno les ha escuchado que la gracia solamente es desde el momento de Cristo. Cuando uno lee la palabra del Señor, uno encuentra que Dios halló gracia en Noé, que Dios halló gracia en Abraham, que Dios halló gracia en Job. Y hay algo muy bonito, pero muy doloroso, que cuando el Señor ve o cuando el Señor haya gracia en nosotros, entramos en un proceso. Entramos en un proceso de dolor, entramos en un proceso de oscuridad, entramos en un proceso de angustia, entramos en un camino como, digamos, como el rey David lo dice en el Salmo 23, que dice que aunque andemos en sombra de valle de muerte, no tengamos temor, porque después de ese valle, después de esa situación, después de esa circunstancia, entonces ya viene la gracia, entonces ya viene la redención, entonces ya viene el rescate, entonces ya viene la gloria del Señor sobre cada uno de nosotros. Y por eso es importante, mire hermanos,
Lo que vamos a estudiar hoy, aparte de que voy a hacer un pequeño resumen, igual para de pronto las personas que nos escuchan y que algunos no han oído y de pronto no saben, entonces es bueno, y también nosotros para recordar lo que el Señor nos habla. Desde el principio de la creación, Dios, el objetivo de Dios era que el hombre disfrutara de todo lo que Dios tenía, de todos sus bienes, de todas sus pertenencias y de todo lo que Él tenía. Él quería que el ser humano disfrutara de lo suyo. Él ya no quería estar allá arriba, solo con sus ángeles, pero Él ahora quiso crear la tierra y todo lo que hay alrededor de ella. Por eso es importante nosotros conocer, y vuelvo y le digo, desde el principio todo inicia con un matrimonio, por eso los matrimonios son sagrados para el Señor, y va a terminar con un matrimonio, pero en el mismo matrimonio van a surgir muchas dificultades, van a haber, que no nos vamos a entender porque resulta que usted tiene una cultura, yo tengo la otra, y generalmente nos pasa como los dos burritos, cada uno tira para su lado porque aquí hay pasto y aquí también, y cada uno ala para su sitio hasta que al fin se ponen de acuerdo y se comamos de aquí y luego comemos de aquí. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos pongamos de acuerdo a lo que dice este manual. A lo que dice la palabra de Dios debemos de ponernos de acuerdo, porque esto es lo que nos va a hacer uno. Esto es lo que nos va a llevar a ser semejantes al Eterno, al Señor. Esto es lo que nos va a dar la oportunidad de ser salvos, de ser redimidos y de vivir una vida eterna. Si yo no me alineo a lo que dice la Escritura, pues yo voy a estar cogiendo de acá, comiendo de aquí, creyendo aquí, y al final no sé ni para dónde voy ni dónde estoy. Dice, estamos estudiando cómo Dios forma el hombre interior para que cada uno de nosotros tengamos una relación con Él. Pero esa relación, la que Dios está buscando, es mediante el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el encargado de convencernos, de instruirnos, de vestirnos, de llevarnos por un camino que es el del Señor, porque el Señor lo mandó para que Él nos iluminara, nos inspirara, nos convenciera, nos enseñara la verdad del Evangelio. Fíjese aquí, hermano, en Juan 4:23, y les leo. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y que también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Entonces fíjense, ¿qué es lo que está buscando el Señor? Adoradores. Pero un adorador no es solo el que canta, sino el adorador, según lo que me dice la Escritura, es aquel que cumple la palabra del Señor. Es aquel que se alinea a las cosas de Dios. Es aquel que cree en la palabra de Dios, porque yo la puedo leer y si no la creo no estoy haciendo nada. Y si menos si no la pongo por obra, porque yo puedo ser simplemente una oidora, pero no practico, o sea, me falta lo que el doctor nos habla y Cristian, el 5 para el peso. Y estamos caminando cojos, o tenemos una mano seca, o estamos paralizados, o nos falta, o estamos a media luz, como dicen por ahí. Y de todas maneras el Señor está buscando que nosotros busquemos siempre tener la lámpara encendida. Tengamos nosotros todo lo que se necesita para esperar, porque no sabemos a qué hora va a venir. No sabemos en qué momento el Señor va a venir a rescatarnos. Yo siempre he dicho que seguramente es en la noche, porque el pueblo de Israel salió en la noche. En la noche dice la palabra del Señor, que ellos salieron en la noche y se fueron
buscando la libertad. Bien, dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Luego, Dios ha venido desarrollando una estrategia para que Él los pueda hallar. ¿A quién? A los adoradores. Por eso el Señor, vuelvo y le digo, el Señor tiene los ojos puestos en todos. Los ojos de Dios están puestos sobre la tierra. Y aquel que se alinea, aquel que cree, aquel que le cumple, ese es el que el Señor dice, ese he hallado gracia. Con ese yo me voy a mover, con ese yo lo voy a elegir para que cumpla un propósito en la generación que ha sido elegido y ha sido escogido el personaje, el hombre, la mujer o la familia. Fíjense que aún las mujeres han ocupado importantes, digamos, propósitos del Señor. Lo que nos enseñaba Neila, ¿cierto? Una mujer que vino siendo juez y vino diciendo yo soy la mamá, y entonces como soy la mamá voy a defenderlo, voy a pelear, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor, que se levanten esas madres, que se levanten esos padres a defender la causa del Señor, a llevar el mensaje de Cristo a todos los sitios, porque el Señor ha hallado gracia en nosotros, porque de una u otra manera hemos sido agradables al Señor, independiente que en algunos momentos le fallemos. Ahora, recordemos lo que les decía el domingo, que el Señor iba en Deuteronomio 7:6, dice, porque Él es un pueblo santo para Dios, tu Señor. Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es la promesa que Dios nos ha dado. ¿Para quién? Para todos. Se la dio a Israel, pero resulta que nosotros también vamos ahí, si usted cree. Usted será injertado, usted será el hijo del resucitado, porque nosotros somos hijos del resucitado, es decir, de Cristo, como dice la palabra. Por eso dice que nosotros somos un pueblo santo, dice. Somos escogidos, y que Él quiere que yo sea su pueblo. Él quiere que yo sea su hijo. Él quiere que yo sea su amigo, y todas las bondades y todo calificativo que nos pueda dar el Señor. Ahora, fíjense que el Señor se lo dice a Moisés, ¿cierto? Y Moisés se lo está diciendo al pueblo. Ahora, fíjense lo que nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Entonces dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, mire, ¿qué es lo que el Señor está buscando? Un pueblo, un linaje, una descendencia. Dice un linaje escogido. Dice un real sacerdocio. Fíjese que aquí lo que el Señor nos habla es de un sacerdocio. Nos habla del real sacerdocio, el verdadero, el único, el que cuenta delante de Dios. Eso es lo que el Señor quiere, porque también Baal, el diablo, tiene sus sacerdotes, también tiene sus servidores y también tiene sus seguidores. Por eso aquí el apóstol Pedro dice que Dios está buscando a los verdaderos. ¿Y qué dice el Señor? Yo vine a buscar los adoradores verdaderos, los que amamos, los que buscamos, los que caminamos de acuerdo a lo que me habla la verdad. Ahora, fíjense aquí, hermano, si el Señor dice que Él vino a formar un pueblo como sacerdocio o como sacerdote,
y vamos a analizar cómo el Señor empezó y por qué siempre el Señor viene buscando. ¿Por qué? Porque en algunos momentos o en todas las generaciones la parte sacerdotal ha fallado. La parte sacerdotal le ha quedado mal al Señor. La parte del rey también le falló al Señor. Entonces vamos a analizar qué sucede cuando a mí el Señor, o cuando en una generación Dios llama a alguien. ¿Para qué? Porque halló gracia, pero resulta que en el desarrollo de su tarea, en el desarrollo de su función, cometemos errores. Nos equivocamos. Y Dios no nos va a volar la cabeza. Dios siempre va a esperar que nosotros enmendemos el error, que nosotros nos volvamos al Señor y que continuemos con la tarea. Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que el diablo le haya dejado a usted en la condición, no, usted falló, entonces como usted falló, usted ya qué, usted ya pecó, usted ya no sirve. Esa es la tarea del enemigo, que dejarnos caídos y no dejarnos levantar. Fíjense que aquí vemos nosotros que en el tiempo de, vamos a mirar Génesis 3:21. Ya nosotros conocemos la historia de Adán y Eva, ¿cierto? El Señor creó la tierra, dentro de la tierra escogió un sitio llamado el Edén, y dentro del Edén cogió otro sitio, o más reducido, que se llama el paraíso. Allí el Señor trajo una serie de cosas, es decir, plantas, animales, y luego colocó al hombre con imagen, con semejanza suya. Fíjense que la tarea del Señor es que cada uno de nosotros seamos sacerdotes del Señor, porque el sacerdote, o la parte sacerdotal, digámoslo así, la parte sacerdotal es la que me lleva a mí a relacionarme con Dios. El sacerdote en la antigüedad es la que relacionaba al pueblo con el Señor. Dios le hablaba a Aarón cuando había un problema, cuando había una situación. Él sabía cómo debía ir vestido, y de acuerdo a la indumentaria que tuviera, Dios sabía a qué venía el sumo sacerdote. Cuando él llevaba toda su indumentaria y llevaba aquí el pectoral con las 12 piedras, él sabía que venía a preguntar algo para el pueblo. El pueblo se había equivocado, no sabemos cómo definir, no sabemos cómo manejarnos, porque el pueblo cometió un error, el pueblo cometió una falla. Entonces hay que ir al que todos lo saben, hay que ir a buscar a aquel que venía formando, aquel que venía dirigiendo, aquel que se había hecho responsable de más de un montón de personas, 600,000, 3 millones, cualquiera que quiera decir la palabra o la traducción. Fíjese que dice que Dios trajo a Adán, le entregó el paraíso, le entregó ese sitio y le dice: mire, esto es su tarea. Usted tiene que fructificar, multiplicar, sojuzgar, labrar, cuidar la tierra. Ese es el sitio. Usted puede comer de todo lo que hay acá. Y él se puso, hizo la tarea, le cumplió al Señor, y de ahí entonces el Señor, cuando terminó la tarea, no le dio su distracción antes para que no terminara perdiendo como la visión, sino que ya terminó la tarea, así, bueno, entonces ahora le doy su recompensa después de su trabajo, después de su tesón, después de toda la obra que había hecho. Ya el Señor se dio cuenta, o Adán se dio cuenta, que para él también había una necesidad que hasta ahí no había sido satisfecha. Ahora fíjese que cuando Dios le da a la esposa, y aquí es donde es importante, por eso
es importante la pareja, es importante el matrimonio. Cuando Dios le da la esposa a Adán, en ese momento Él crea un matrimonio, pero ellos tenían que ser sacerdotes. ¿Para qué? Para tener una relación espiritual con Dios. Por eso ellos eran los primeros sacerdotes, eran los primeros que tenían esa relación con Dios en la parte espiritual, en la parte del Señor. Por eso cuando vino María y José delante del Señor, vinieron los dos y mostraron a su hijo. Igualmente cuando vino que Juan el Bautista con Simeón e Isabel, los dos estaban en el servicio en la casa del Señor, porque es la tarea que tienen los dos. Los dos tienen la tarea de mantener una relación con el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que Dios respeta el matrimonio y pelea. Y Dios no quiere que aquellas que están próximos a buscar o que se unan a cualquier persona, si esa persona no está dentro del camino del Señor, va a ser un tropiezo, va a ser una oposición para que usted desarrolle su ministerio. Porque usted está en el camino de la luz y la otra persona no. Y seguramente esa situación, por no enojar, por no hacer, entonces terminamos obedeciendo al hombre y dejamos nuestra parte sacerdotal, dejamos nuestro servicio en la causa. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, fíjense que el Señor le da un mandamiento. No era el primero, porque el Señor ya le había dicho, fructifique, multiplique. Le dio todo y después le dijo, mire, aquí este árbol ustedes no lo pueden comer. No lo pueden comer, ¿por qué? Porque el día en que ustedes lo coman, de cierto morirán. ¿Qué quiere decir? Que la relación espiritual, que la relación que había con el Señor entre Adán y Eva, se podía perder. ¿Qué se podía perder? Porque es que cuando miremos aquí lo que me enseña cada una de las palabras que están escritas en el versículo, y uno va ¿a dónde? A la parte del hebreo, uno encuentra muchas cosas interesantes de lo que quiere decir cada una de esas palabras que el Señor dijo e hizo, que el Dios le dio, Dios le puso y toda esta cuestión. Bueno, dice, Dios trajo al hombre que lo llamó Adán y le entregó una mujer sacada de su costado y los unió como uno solo, ordenando: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread sobre toda la creación. Esos eran los mandamientos que Dios le había dado a Adán, ¿cierto? Y luego dice, el hombre tenía un mandato de todo. En la mitad del jardín, en la mitad del jardín del Edén estaba el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que Dios no quería bajo ningún punto de vista que el hombre conociera el mal, porque el mal ya se había dado arriba en el cielo, ya la oscuridad estaba en el cielo, y eso había traído ¿qué? Separación perpetua entre los ángeles del Señor, los querubines y todos los que siguieron a Luzbel con respecto a Dios. Entonces Dios no quería que tuvieran una relación, que fueran influenciados. ¿Por qué? Porque también habría una separación. ¿Qué quería decir? Mira, hermanos, la Biblia me está diciendo a mí que nosotros somos imagen y semejanza. Hablar de imagen es hablar de luz, es hablar de proyección. Yo soy la luz
¿por qué? Yo tengo la luz del Padre porque el Padre se proyectó sobre mí. Cuando yo cometo pecado, cuando yo infrinjo la ley, cuando yo me aparto del camino, voy perdiendo luz, voy quedando al desnudo, me voy dando cuenta de la maldad, me voy dando cuenta de lo que hay allá afuera que no es lo que el Señor quiere. Por eso es lo que el Señor no quería que desobedecieran. ¿Por qué? Porque perderían la luz, perderían su imagen, ya no tendrían esa relación vertical, esa relación íntima entre Adán, Eva y Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros mantengámonos en la palabra, sostengámonos en la escritura, porque mientras nosotros caminemos en la enseñanza, vamos a tener ¿qué? Luz. Porque eso lo dice la escritura. Y la luz me va a dar a mí la oportunidad de mirar al frente, de decir, esto no me conviene, esto no me sirve, esto me aleja del Señor, esta situación me sirve o no me sirve. ¿Ya? Entonces fíjense lo que el Señor está buscando. Ahora, dice, la mujer desobedeció y dio a su esposo. Eso, vuelvo y le repito, lo llevó a perder la imagen de Dios, es decir, la relación de luz que había sobre ellos, y entró la muerte, o sea, separados. Hágame el favor y se van. Ya usted no puede estar aquí porque aquí está la santidad de Dios. Y cuando yo pierdo la luz, cuando yo me mantengo en el pecado, cuando yo soy desobediente, yo voy perdiendo la luz, voy perdiendo relación con Dios, me voy alejando. Ya ahora ya no quiero venir a la congregación, ya no quiero leer la escritura, ya no quiero, no me gustan las alabanzas, me gustan las rancheranzas y un montón de cosas, y ya uno llega y encuentra a la persona cantándole por allá quién sabe a quién, y ya uno dice, bueno, ¿y esto aquí qué fue lo que pasó? Entonces, no es recomendable nosotros que nos apartemos de la palabra en medio de una situación, porque somos vulnerables. Estamos vulnerables y el diablo me puede agarrar, el diablo me puede coger y me puede llevar a la lona. Por eso no es recomendable tampoco que dejemos de asistir a la congregación, porque esta es el fuego, aquí cada uno de nosotros somos un tizón y cada uno entre nosotros nos ayudamos y nos apoyamos. No debe haber un argumento más importante para no venir a la casa de Dios. No hay nada que sea más importante que venir a la casa de Dios. Dice la palabra, es decir, que la luz que proyectaba sobre ellos se fue. O sea, el Señor al sacarlos, ellos ya no estaban bajo la cubierta del Señor. Ya el Señor no se proyectaba en ellos porque había algo que los cubría, que se llamaba desobediencia, que se llamaba oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron la voz del diablo, obedecieron la voz del demonio, de la serpiente, y eso significó que ellos empezaban a obedecer, a adorar y a inclinarse hacia la serpiente. Porque cuando yo desobedezco al Señor, yo le estoy obedeciendo al diablo. Cuando yo no me alineo y busco un argumento de cera, que cuando llego a la presencia de Dios, Dios se derrite o me derrite el argumento y me muestra la realidad de lo que es lo que yo estoy haciendo. Y por eso el Señor dice que muchos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean de manifiesto. ¿Sí me hago entender? Bien. Ahora, se perdió la relación, el propósito del Señor. ¿Qué pasó con el propósito del Señor? Se perdió. Ya no era lo que Dios estaba buscando, porque el hombre había tomado la decisión de ¿qué? De obedecer a la oscuridad, de obedecer a la serpiente. Como el propósito del Señor toda la vida y seguirá siendo, es la redención y derramar su gracia sobre su creación. Por eso Dios, vuelvo y les repito, hermanos, siempre
a través de cada generación, a través de cada descendencia, a través de cada tiempo que ha existido sobre la tierra, Dios se ha movido. Dios se ha movido ¿para qué? Para que esa generación que escucha, que cree y que camina y muere en el Señor, resucitará en el día postrero. Y por eso el Señor dice que todas las generaciones, todos oiremos del Señor hasta que entre el último gentil. Hasta cuando ya toda la tierra sea inundada del mensaje de las buenas nuevas, entonces vendrá el Señor. Y hoy no podemos decir que la gente no conoce de Cristo porque las redes sociales están inundadas de mensajes de cualquier creencia o de cualquiera de las situaciones o de cualquier creencia que haya o que la persona esté manifestando. Como ellos cometieron un pecado y ya dice el Señor, yo ya no tengo una relación con ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues el Señor, dice la Escritura en el 3:21, dice Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En ese momento, después de que Dios se da cuenta del pecado, después de que de sentenciar su conducta, de darle a cada uno, de decirle a la serpiente lo que iba a hacer, de decirle a la mujer lo que iba a hacer y de darle las instrucciones al varón, ahora ahí dice el Señor, venga, ahora lo voy a vestir. Y esto es lo que ustedes tienen que empezar a hacer, ¿para qué? Para cubrir, para poder cubrir su pecado y de alguna manera yo pueda relacionarme con usted. Por eso el Señor, fíjese que aquí dice, la palabra dice, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas. ¿Qué quiere decir la palabra túnicas? Cuando Dios viste de túnicas al hombre, lo está protegiendo su vida para en ese momento que lo vistió, que le puso la túnica, le está diciendo que ahí empieza un plan que se llama redención o la gracia. ¿Para quién? Para la generación entre Adán y Noé. Le van a hablar del reino, le van a hablar del plan, le van a hablar del mensaje de redención para aquellos que quieran creer en el Señor, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora, esta palabra que la Escritura dice que el Señor, yo digo que el Señor sabía todo, era sastre, era de todo, porque la Escritura me habla que Él sabía de todo, ¿cierto? Dice, la palabra túnicas, dice túnica significa cubrir. ¿Cubrir de dónde? Dice cubrir los hombros, de los hombros hacia abajo, es decir, que el Señor le puso un manto o le puso una pieza o le puso una túnica que iba desde los hombros hacia abajo, tapándole ¿qué? Su desnudez, ¿ya? No tenía que ver lo de los genitales, sino la desnudez hace referencia a que ahora ellos conocían la maldad. Ya estaba descubierto quién era el diablo. Y por eso el Señor dijo, venga los cubro, venga los protejo. Y le voy a enseñar que para que usted y yo tengamos una relación de pacto, una relación entre usted y yo, voy a matar unos corderos, voy a matar unos animales, los vistió, derramó su sangre y desde ahí empezó el Señor ¿a qué? A establecer un sacerdocio, porque Adán y Eva, a quienes se les había entregado y se les había dicho y se les había acontecido todo, habían violado, habían infringido, habían pasado por encima la orden del Señor. Por eso ya no había una relación de sacerdocio, ya no había una relación de
de pacto. ¿Por qué? Porque habían desobedecido el mensaje del Señor. También dice que la palabra túnica significa hombreras. ¿A qué hace referencia? ¿Qué se acuerda usted cuando hablamos de hombreras? Lo que el sumo sacerdote tenía, ¿cierto? Las piedras de onix con los nombres de las 12 tribus de Israel. Fíjense que todo viene manejado desde el principio. Cuando el Señor le dice al hombre que se llama Adán, significa que la palabra A es Abraham, la palabra D David y la palabra M significa Mesías. Le está diciendo, hay un plan de redención. ¿Por qué? Porque Dios sabía, Dios conocía que el hombre le iba a fallar. Y de antemano ya Dios va adelante tratando de ¿qué? De cómo arreglarnos la problemática, de cómo el hombre no pierda totalmente la visión, no pierda totalmente la relación con Dios, y Él va adelante. Él va adelante buscando, haciendo camino, quitando en la medida en que yo voy caminando, creyéndole a Él. ¿Sí me hago entender? Listo. Por eso el Señor dice, también la palabra túnicas también se refiere a una pieza lateral derecha. Una pieza lateral derecha. Nosotros sabemos, según lo que enseña el Señor, que los sacerdotes o el sumo sacerdote tenía un manto, ¿cierto? Tenía un manto que tenía unas filacterias o unos flecos, tenía un color, tenía una anchura, tenía unas borlas en los 4 esquinas del manto, y esa borla que tenía un color, que tenía una figura, el que llevara ese manto, el pueblo sabía que Él lo podía ayudar. Él podían acercarse, podían tocarlo, podían ir a Él, y de Él saldría la respuesta. Entonces fíjense que desde el principio el Señor viene todo, planeando todo, para que nosotros entendamos qué es lo que el Señor está haciendo. No simplemente decir que no me interesa, simplemente hay que conocer todo lo que el Señor vino y todavía lo que nos falta por conocer y por lo que Cristo tiene que hacer y lo que nos corresponde a nosotros hacer. Ahora, fíjese que Él dice que Él los cubre con túnicas de piel. La palabra piel significa descubrir. La palabra piel significa abrir los ojos. Usted se acuerda cuando la serpiente dijo, no, es que si usted come de esto, ¿qué le va a pasar? Sus ojos serán abiertos. Sus ojos, o sea, Él le estaba diciendo, o sea, coma. Ese comer le va a descubrir a usted algo que está oculto. Algo que Dios no quiere que usted conozca, y por eso yo se lo estoy dando a conocer. Pero para que yo se lo dé a conocer, para que usted lo conozca, usted tiene que comer. ¿De qué? Del fruto, y eso se llama la desobediencia a la palabra de Dios. Para que yo pueda disfrutar o gozar o hacer lo malo, pues tengo que ir y desobedecer la palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué me dice aquí el Señor? El Señor, la palabra piel significa abrir los ojos. La palabra significa despertar y significa estar desnudo. Pero más exactamente, la palabra es descubrir. Y esta palabra descubrir tiene un significado que es quitar la tapa o la cubierta de algo que está cerrado u oculto, de manera que se vea lo que hay dentro o lo que hay debajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo el demonio? El demonio le dijo, si usted come, entonces el Señor dijo, mire, lo voy a cubrir, le voy a poner esta piel, le voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que ustedes van a ver va a ser feo.
O sea, todo lo que nosotros va a conocer la muerte y todo lo que nosotros ya vemos. Eso era lo que estaba oculto. Eso era, o sea, lo que el Señor no quería era que conocieran o se desarrollara toda la desobediencia que puede traer el demonio cuando yo desobedezco un mandato del Señor. O sea, me quita, uy, no, es que eso yo no lo sabía, uy, eso estaba oculto, yo no lo sé. O sea, hasta cuando nosotros no vamos y nosotros no miramos y nosotros no participamos, no sé qué es lo que el Señor me quiere o qué es lo que yo voy a dar a conocer. ¿Sí me hago entender? Bueno, entonces fíjense que el Señor que dice, lo voy a cubrir, porque lo que ustedes van a ver, porque lo que ustedes van a conocer es algo que ustedes, es que es como contradictorio, ¿cierto? Porque usted dice, lo va a descubrir, es quitarle algo. O sea, quitarle algo, dice quitar la tapa o la cubierta de algo cerrado, que era lo que el Señor no quería que conocieran, el mal. Era lo que estaba cerrado. Era que estaba cerrado los ojos a ellos. Por eso el Señor, cuando le mandó a hacer el arca a Noé, le mandó a hacer un cajón, y eso significa cerrar los ojos. O sea, cierre los ojos a la maldad. Y aquí el Señor dice, usted ya los abrió a la maldad, usted ya los abrió, ahora usted, es su responsabilidad de aquí para adelante. Pero cuando usted cometa pecado, cuando usted cometa una falla, cuando usted infrinja la ley, haga un sacrificio. Vaya, haga un sacrificio, derrame sangre y con eso queda cubierto su pecado. Queda cubierta y yo estoy ahí quietico, estoy aplacado, no tengo ira, no tengo enojo. ¿Por qué? Porque Él estableció un ritual para no venir contra la ira o con ira hacia la creación. Por eso es lo que el Señor dice, yo le pongo, yo lo cubro con piel, pero esa piel que yo le voy a poner le va a destapar, le va a abrir los ojos para todo lo que ha de venir, y ahí nos dimos cuenta todo lo que ya el Señor le había dicho a Adán. Con el sudor de su frente ganará, si usted trabajará, pero no le dará, usted le voy a aumentar. O sea, sí, ella iba a dar a luz con dolor, pero dijo, ahora se lo voy a aumentar. Entonces, toda esa situación fue lo que eso que el Señor no quería. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo y nosotros decimos, uy, no, si yo pudiera devolver el tiempo, yo no lo haría? ¿Por qué? Porque ya tengo el conocimiento, ¿cierto? Eso mismo es lo que el Señor quiso. Ahora ustedes tienen un conocimiento, miren a ver cómo resuelven. Mire, yo aquí los cubro, yo aquí estoy, pero hágame el favor y se van, porque ya ustedes perdieron ¿qué? La luz, perdieron la relación. Ahora ya es con las cosas de sangre. Y desde ese momento en que el Señor establece, que el Señor los cubre, les pone la piel, les enseña cómo hacer este ritual para que el hombre mantenga una relación con el Señor. El objetivo del Señor no es alejarse totalmente de nosotros, porque es que la creación es de Dios, nosotros somos del Señor. Y Dios no quiere, Él mismo lo dice en su palabra, yo no quiero que se pierdan, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, porque toda alma es mía, pero resulta que hay algunos que no quieren nada con el Señor, que quieren seguir allá con sus ojos abiertos al mundo, con las cosas de allá afuera, y no quieren nada con el Señor. Pero Dios a todos nos da la oportunidad de entrar, de caminar, y no solamente eso, sino de permanecer en el Señor. Por eso desde el principio viene la gracia. El solo hecho de haberles enseñado el ritual, de haberlos vestido, era el proceso de la redención, era el proceso de que en un futuro, por eso Él mismo le dice, va a venir alguien que va a redimir la simiente de una mujer. Ese le
pisoteará la cabeza, pero el otro le va a coger ¿qué? El calcañar, es decir, le va a poner tropiezo ¿a qué? En el camino. Pero ya el Señor lo venció, ahora me toca a mí con mi fe, ahora me toca a mí con la palabra, con la enseñanza de la Escritura. Por eso fíjense lo que dice el Señor en lo que les decía a ustedes en Apocalipsis 9. Si yo me mantengo con el Señor, cuando vengan las situaciones, ¿qué dice el Señor? A mí no me puede tocar. A mí no me puede tocar. ¿Por qué? Porque he sido sellada con el sello de Dios. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos ha sellado para su gloria. Y el sello de nosotros es la sangre de Cristo, es la obra de Cristo, es mi fe en el Señor. Porque fíjense que aquí encontré en Romanos 10, si quieren miremos aquí esto que me pareció genial y muy importante que nosotros lo conozcamos, hermano. Romanos 10, miren lo que dice la Escritura. Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es la de la fe, ¿cuál justicia es la que debemos coger? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo. ¿Quién es la justicia? Cristo. Si yo practico lo que el Señor me mandó, ¿qué me mandó el Señor? Amar a mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, si yo ayudo a mi prójimo, si yo amo al Señor, pues yo estoy practicando lo que el Señor me mandó. Y eso es la ley, es la justicia de la fe. Y dice, pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer bajar a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, miren lo que dice el siguiente párrafo. Dice, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es la justicia de la fe? La palabra. Ese es el nombre del Señor, del Hijo, la palabra. Por eso Él dice, cuando yo venga, yo no vine a juzgar. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra. Porque ese es el nombre del Señor. El nombre de Cristo es la palabra de fe, la que yo practico, la que yo ejecuto, en la que yo creo. Y por eso dice el Señor, dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál fue el mensaje del evangelio que le dio Dios a Adán y Eva? ¿Cuál fue el evangelio que le dio? Génesis 3:15. Va a venir uno. Leámoslo, hermano, para que sepa que ese fue el evangelio en el que ellos tenían que confiar. Porque una de las obras del Señor es que el mundo hable de Él. Por eso en 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Esa fue la promesa, esa fue la palabra de promesa en la cual Adán y Eva se tenían que coger. ¿Para qué? Para su gracia, para su redención. Pero antes de que viniera, tenían que hacer el sacrificio del animal, derramar la sangre, porque eso fue lo que enseñó el Señor. Por eso Adán se lo enseñó a sus hijos y por eso lo practicaba ¿quién? Abel. También se lo enseñó a Caín, pero Caín no quiso. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos el evangelio, unos lo quieren, otros no. Pero eso es problema de ¿quién? De Dios, porque Dios en su momento los llamará. Nosotros cumplimos con enseñarle, nosotros cumplimos con darle
la palabra, a dar el testimonio, a hablarle del Señor. Entonces fíjense que el Señor siempre en cada parte, en cada momento le ha dado a aquel que ha sido elegido y que independiente que haya pecado, dice, mire, esta es la forma como vamos a redimirnos. Esta es la forma como usted va a tener la gracia. Esta es la manera como usted va a entrar al reino. Porque el objetivo es que eso que se perdió nuevamente pase, nosotros seamos recuperándolo y que Dios lo recupere. ¿Sí me hago entender? Ahora, fíjese algo, hermano, en Génesis 3:8 dice así: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto o el jardín al aire del día. Fíjese que aquí lo que él le está diciendo, cuando ellos cometieron el error, fíjese que aquí está diciendo que el Señor los visitaba, que había una relación entre ellos, una relación de enseñanza, una relación de luz, una relación de semejanza, una relación de padre e hijo. Y dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto o el jardín al aire del día. Mire lo que dice acá. Dice, cuando tomamos decisiones erradas, mi relación sacerdotal, es decir, mi relación espiritual, porque vuelvo y le digo, la parte sacerdotal hace referencia a mi relación con Dios a través del Espíritu, porque nosotros nos relacionamos con Él, es a través del Espíritu. Dice, tomamos decisiones erradas en mi relación sacerdotal, se desciende o se disminuye o se pierde como les pasó a ellos. Es decir, si yo no me centro y no me ubico en la palabra del Señor, yo voy perdiendo relación con el Señor. Ya no tengo la misma luz. Es como dice uno, ay, este bombillito ya casi se va a fundir. Ya casi, mire, eso alumbra ahí, pero ay, eso toca rogarle para que alumbre. Eso yo creo que hay que echarle más aceite, ponerle otra mecha, limpiarle y volverle a poner el aceite para que vuelva a alumbrar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo y lo que el Señor está hablando. O sea, si yo me mantengo, ya el Señor nos lavó. Ya el Señor nos lavó por fuera y nos lavó por dentro. Nos lavó por fuera cuando Él se bautizó en aguas y nos lavó por dentro cuando derramó su sangre por nosotros, perdonando nuestras fallas y nuestra relación con el Señor. Dice, Dios lo cubre con su gracia y les da la promesa de que vendría una simiente que los rescataría y los volvería a poner en una relación con Dios. ¿No es lo que pasó con el Señor Jesús? El Señor Jesús fue a la cruz. El Señor Jesús pasó todas las dificultades que vivió. Cuando Él estaba en el madero, cuando Él dijo, consumado es, y reciba mi espíritu, el velo se rompió. Ya no estaba de pronto el querubín con la espada de no dejando entrar a Adán. Ahora nosotros, porque para entrar al lugar santísimo, en el tabernáculo, había una cortina con querubines, o sea, bordados, tejidos, y eso indicaba que ese borde o esos seres estaban cuidando la gloria de Dios y cuidando el arca del pacto del Señor. De lo que el Señor en su muerte en la cruz rompe de arriba abajo y dice, entre el que quiera. Ya no hay necesidad de matar corderos ni todo lo que se hace en estos tiempos, desafortunadamente, la ignorancia de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que Dios me perdone cuando Él ya me perdonó. Que Dios me sane. Bueno, hay que mirar si yo estoy haciendo lo correcto, si yo me estoy cuidando como es, o qué es, si esa enfermedad es para la gloria de Dios. No lo sabe. Hay que irle a preguntar al que todo lo sabe. Ahora, dice, el Señor dice, entonces Dios al hombre le tomó y lo vistió
por fuera de piel de animal y le dio la promesa de que lo devolvería a él y le enseñó cómo podía tener una relación con Dios, y era derramando la sangre de un animal de acuerdo al delito y de acuerdo al pecado que se había cometido. Ahora, fíjese que, vuelvo y le digo, allá estaba la gracia, se cometió un pecado de desobediencia. El problema que tenemos todos nosotros es que nos cuesta trabajo obedecerle a Dios, pero no a los hombres. No a los hombres. Nosotros le tenemos más miedo a los hombres que la misma gloria de Dios, que al mismo Señor. Nosotros nos damos el lujo de hacer esperar a Dios, pero cuando Dios me pone a esperar, yo me enojo, cojo mis motetes, salgo y me voy porque no me sirve ese Señor, porque no me da lo que yo quiero, porque no me da lo que yo espero y en el tiempo en que yo quiero. Entonces fíjese, hermano, que ese sacerdocio, ese rey, porque al mismo tiempo Adán era el sacerdote que tenía una tarea, que era cuidar el jardín. Y el jardín era una imagen de lo que había arriba, dice la Escritura. Y era un templo, luego ellos tenían que labrar, tenían que cuidar ese templo, porque ahí moraba y habitaba la presencia de Dios. Se cometió el pecado, se cometió la desobediencia, Dios tuvo que sacarlo, pero le dio la opción, vistiéndolo, derramando sangre y dándole un evangelio que tenían que decirle a todos. Va a venir alguien, por eso yo siempre decía, es que nos han hablado, nos han dicho que va a venir un Mesías, que va a hacer esto. ¿Por qué? Porque se cumple desde el principio, desde Adán y Eva, el Señor dio un evangelio. Y como ellos no cumplieron, ¿qué hicieron? Dañaron el templo, contaminaron el sacerdocio y no obedecieron la ley de Dios. Por eso el Señor empezó a traer diferentes sacerdotes, pero todos los sacerdotes le fallamos. Y lo mismo al rey, todos los reyes de una u otra manera le han errado al Señor y en el caminar con el Señor. Pues fíjese, hermano, hoy nosotros tenemos un evangelio. Tenemos un evangelio. ¿Cuál es? El de Cristo. Hablar de la obra del Mesías, hablar de la obra del Señor, hablar que vino Cristo, que no hay necesidad de hacer rituales, que no hay necesidad de lacerarse, que no hay necesidad de golpearse, que no hay necesidad de ponerse todas estas cosas que ponen en algunas instituciones para que supuestamente doblegar la carne. Y resulta que eso no funciona así. Aquí es la fuerza, el valor, la gallardía. ¿Me la da a mí quién? Dios. Si yo creo, fíjese que dice que es la palabra de fe. Yo tengo que creer en la palabra. ¿Por qué, hermano? Vuelvo y le digo, la palabra es la puerta que me abre a mí el Señor para entrar a conocerle, a sanidad, a la prosperidad, a lo que usted quiera. Dios le dará la palabra. Y Dios nos dio un evangelio, Dios nos dio una promesa y se cumplió. Yo pienso que cuando venga la resurrección de todos, ellos van a resucitar y van a decir, ay, de usted me habló a mí el Padre. Usted es el que vino a picharle la cabeza a la serpiente. Ay, ¿de qué manera le cogieron a usted el calcañar? ¿O no? Porque fíjese que ahí está la Escritura. El evangelio no está solamente con Cristo, viene desde el mismo momento en que Dios hizo y creó a Adán y Eva. Le dio el Señor, y siempre el Señor, hermano, recuerde esto, siempre Dios nos dará la oportunidad de volver al camino del Señor. Siempre el Señor nos dará la oportunidad de reconocer mi pecado, de decir, sí, Señor, tengo fallas con esto, es duro con esto, ayúdeme con esto, pero yo quiero seguir.
Y cuando el Hijo vuelve, ¿qué hay en el cielo? Dice el Señor que una fiesta, ¿cierto? Porque un pecador volvió al camino del Señor. El diablo no quiere que usted se devuelva. El diablo no quiere que nosotros sigamos el camino de la gracia, de la salvación. Por eso el Señor desde Cristo hasta este momento, hasta cuando Él envíe por nosotros, hasta ahí llegará la gracia. ¿Por qué? Porque si usted mira a través de cada una de las generaciones, Dios ha venido extendiendo su brazo. ¿Para qué? Vamos a mirar, resulta que aquí ahora ya me aparecieron otros males. Entonces venga a ver cómo sanamos, venga a ver cómo trabajamos, ¿para qué? Para que se conozca del Señor. Entonces fíjese, hermano, que el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de redención y la gracia viene desde el mismo momento en que el hombre pecó. No, Dios no le dio la oportunidad al demonio, ni le dio la oportunidad a Luzbel de que se arrepintiera, sino le dijo, ahora usted ya tiene unos sitios, ahora usted ya tiene unas situaciones, pero vaya, haga una tarea porque a ello lo necesito probar. Mirar qué tan fuerte, qué tan seguro estamos en las cosas de Dios. Por eso el Señor desde ese momento, con Adán y Eva, que es la primera creación que falló, y cuál es el segundo Adán, Cristo. Y con Cristo se recuperaron algunas cosas y falta que al final el imperio de la muerte no siga reinando. ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor y pase todo, nosotros viviremos eternamente. Porque eso dice que el último imperio del que va a venir es la muerte, dice la Escritura. Pero por eso nosotros vamos en la lucha, vamos en el trabajo, vamos haciendo, pero recuerde, hermano, que la obra y la tarea nos corresponde a cada uno de nosotros. El Evangelio está ahí. El Evangelio está ahí, hermano. Las buenas nuevas, el sacrificio. Él es nuestro Cordero Pascual, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestra expiación, porque la sangre de Él me expió mis pecados. Y ahora no hay nada que me condene delante de Dios, pero eso no implica y no indica que yo voy a seguir cometiendo pecado. No, yo tengo que apartarme, yo tengo que alejarme y tengo que seguir buscando la perfección en el Señor. Porque cuando venga el Señor nos va a llevar a qué? O también lo que leíamos ahorita, según lo que dice Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que los que están con Él, nada nos va a tocar. Busquémosle de corazón verdadero, busquémosle y entreguémonos, hermano. Porque es que nosotros somos como los yoyos, o como los machón. Hoy sí, mañana no, hoy sí, por la noche no. O esos juguetes del chinito que el uno aquí y el otro acá. No, tenemos que ser constantes de una sola línea, porque eso me define a mí como una persona madura en las cosas de Dios. Ese tambaleo, esas situaciones nos lleva a nosotros a ¿qué? A ser inmaduros y en algún momento la situación se me puede complicar. Entonces fíjense lo que nos enseña el Señor, que el sacerdocio viene desde el principio, porque es lo que habla el apóstol Pedro. Él nos ha escogido, somos real sacerdocio, nación santa, dice pueblo adquirido. Mire, lo que me llama la atención de ese versículo dice pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, nosotros somos posesión de Dios, y eso lo dice ahí la Escritura. Pero somos posesión de Dios cuando yo acepto la palabra de fe, cuando yo acepto a Cristo, cuando me alineo a lo que está escrito en la palabra del Señor. No interesa, hermano, que me venga el terremoto, el maremoto, que venga lo que venga. Si yo estoy con el Señor, bueno, que me ayude a soportar cada situación.
Y tenemos que entrar a buscar eso. Por eso, hermano, lo que nos enseña el Señor. Esa primer palabra de por qué el Señor mandó a cubrir. Porque el cubrir, yo decía, bueno, Señor, pero estamos hablando hablamos, se me olvidó, del arca de Noé, hablamos del arca de Moisés, pero resulta que nos faltaba el cubrir. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con Adán para que siguiera el camino? Entonces nos tocaba analizar de qué lo cubrió a él, de piel, le dio la palabra, le dio el mensaje, le dio el evangelio y le dio la promesa de que sería salvo, sería redimido. ¿Por qué? Por la sangre que derramaban y por la obra futura que iba a realizar la simiente ¿de quién? De la mujer, porque ella fue la que cometió la falla. ¿Ya? Entonces fíjense que eso es importante, ¿sí o no? Porque el mismo Señor nos está diciendo qué tan importante es compartir el evangelio del Señor, la obra de Cristo. No hay necesidad, vuelvo y le repito, de tener todo ese montón de rituales o de todo lo que hacen por allá afuera, simplemente para decir o para obtener un perdón cuando ya está todo dado, ya está todo armado. Yo escuchaba, antes de venirme, miraba un programa de televisión y estaba mirando lo que decía acerca de yo pensé que eran muy cerrados los Opus Dei. Yo pensé que era muy cerrado, pero cuando yo vi el documental, yo dije, no, pero entonces dicen que es muy cerrado, que nadie sabe, ¿no? Pero cuando hablaban la cabeza visible de ellos, empezó a hablar unas cosas y luego las personas y los que se han salido y comentaban una serie de cosas. Yo decía, Señor, cómo el diablo, cuando uno tiene una necesidad, cuando uno está en un proceso de debilidad, el enemigo siempre va a llegar con algo falso. Porque hablaba este señor que decía que él estaba pasando una situación difícil, dura, y estaba por ahí, y de pronto le llegó un personaje y le empezó a hablar de esta denominación. Y cuando entró, empezaron a enseñarle unas cosas y a que si quiere comprar un pantalón, usted me tiene que decir, que si usted quiere hacer mercado, usted me tiene que decir, que si usted quiere hacer esto, usted me tiene que pedir permiso, que tiene que ponerse unas cosas en las piernas para no sé, o sea, una cantidad de cosas. Y yo decía, ay Señor, verdaderamente es que nosotros somos peor que Shakira, Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, conociendo la palabra, y hay muchos que todavía practican cosas que la Escritura dice que no. Y hablaban un montón de cosas ahí. Yo decía, ay Señor, ¿verdad? Que el sacerdocio está muy dañado, muy corrupto. Y son muy pocos de pronto los que tratamos de mantenernos en la palabra del Señor. Hablar lo que está escrito, lo que dice aquí la palabra de Dios. Salirnos de todas esas etnias y culturas y tradiciones y costumbres más de hombres, de ancianos, que lo mismo que dice la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, mire, y uno que duró 20 años se retiró y contaba unas cosas, la otra señora que tenía 9 años también se retiró y también contaba lo suyo. Yo decía, Señor, qué tremendo, cómo el sacerdocio, que es la parte importante para Dios, porque nosotros, vuelvo y le digo, nosotros, la parte sacerdotal, la parte religiosa, o lo que se llama el hombre interior, el hombre adorador, es el que tiene que buscar cómo se relaciona con el Señor. Y para relacionarme con el Señor, yo debo buscar la Escritura. Debo ser guiado por la palabra de Dios. Debo venir a buscar la enseñanza, la Escritura, para poder aclarar un poquito las cosas. Lo que el Señor le mostró a ellos cuando lo vistió, le puso una tapa, pero le está diciendo, mire, a esto es lo que yo no quería que ustedes supieran. Y le mostró todo. Y ahí ellos empezaron a vivir y yo me imagino que la amargura, yo decía, pero ¿por qué la amargura de Caín?
Yo me imagino que fue que ellos dijeron, mire, ese lugar tan lindo, allá donde está ese ser grande con esa espada, que usted no vaya por allá porque le vuelan la cabeza, ese era de nosotros. Y resulta que por desobedecer perdimos. Y ahora mire, yo me imagino que ese era el resentimiento de él. ¿Por qué? Porque le tocaba trabajar, trabajaba y no daba la tierra, hacía. Y el otro, que tenía una relación con el Señor, porque él tuvo que enseñarles a los dos. Y aquí vuelvo y le repito, todo depende de cómo usted tome las cosas de Dios. Todo depende en qué monte se quiere estar, en el monte Baal o en el monte Gerizim. Usted es la que elige, es la que define, porque el Señor siempre está buscando que cada uno de nosotros tengamos una relación de pacto, como es el pacto del Señor. ¿A través de qué? A través del pan, a través del vino, la obra de Cristo. Esa es mi relación con Él, creyendo en la obra del Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Porque a través de la obra de Cristo, nosotros podemos tener una relación con Dios. Podemos tener una relación con el Padre, mediante la palabra de fe. Esa palabra de fe es la que nos cubre y también nos descubre lo que es bueno y lo que es malo. Nos cubre con su gracia, Señor, y nos descubre seguro el camino mal en el cual nosotros vamos o hemos tomado una decisión equivocada. Señor, ayúdanos a mantenernos en el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, porque este Evangelio es eterno, Señor. Este Evangelio va hasta el final y más allá, Señor, porque el Evangelio que tú le diste a Adán, el que tú, Señor, reforzaste con Abraham, con Moisés, con cada uno de ellos, llegó y tuvo su fin en Cristo, Señor. Ya tú no quisiste más sacrificios de animales, Señor. Ya no quisiste más ofrenda quemada, ni libación, ni oblación. Ya fue suficiente todos aquellos, porque al final, Señor, como tú nos enseñas en su palabra, al final terminamos haciendo todo por costumbre y nos alejamos de ti, Señor. Hoy queremos, Señor, que esa justicia que representa la palabra de fe, esa justicia que representa que tú nos darás a cada uno de acuerdo a nuestra obra, de acuerdo a nuestro caminar y de acuerdo a nuestra fe, Señor. Gracias por esa palabra de fe, Señor, que representa a Cristo, que representa su obra, Señor. Su sangre derramada, Señor, que nos lavó, nos perdonó y nos ha hecho aceptos en el amado, Señor. Gracias, Señor, porque la misma palabra nos lava por fuera mediante el lavamiento de la regeneración, Señor, como dice la Escritura. Tú, Señor, fuiste a las aguas, Señor, y allí fueron limpiada esa vasija, Señor. Esa vasija, Señor, que luego venía, Señor, a derramar su sangre, a enseñar el reino, a hablarnos del Evangelio, a hablarnos de la buena nueva, Señor. Y luego entregó su vida, Señor. Y luego resucitó y ahora está a la diestra del Dios Todopoderoso. Esperando, Señor, el momento en que nosotros nos encontraremos con Él, Señor. Por eso prepáranos, Señor. Sabemos, Señor, que en su pueblo y según la palabra se dio inicio a un nuevo año, Señor. Se dio inicio a un nuevo año, Señor, allí en su pueblo Israel y según lo que enseña su palabra. Nosotros, Señor, queremos en el Espíritu también unirnos a ese nuevo festín, a ese nuevo año, Señor. Queremos apartarnos de todo lo pagano, Señor. Y queremos, Señor, este jueves venir al ayuno, escuchar la palabra, Señor. El mensaje e igual el viernes y el sábado en la noche, Señor. Venir a buscarte, Señor. A seguir velando, Señor, como dice la palabra. Que ojalá que cuando tú vengas nos encuentre velando y no dormidas como las mujeres y como sus discípulos, Señor. No queremos que la iglesia de Cristo esté dormida, Señor. Queremos velar, queremos orar, queremos buscar al Dios del cielo, Señor.
Aquel que vino, Señor, derramó su sangre para perdonar y recibió azotes para sanar, Señor. Hoy quiero orar, Señor, por los enfermos. Hoy quiero orar, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor. Por aquellos que tienen dolencia en su alma, tristeza, lloro, lamento. Para aquellos, Señor, que no tienen esperanza alguna, Señor. Hoy quiero que tú, Señor, rebose su presencia, que tomes el corazón de cada uno de nosotros que somos sus hijos, que nos cubra, Señor, que nos cubra, que nos guarde, que nos abrace, Señor. Porque así como tú le diste la oportunidad a Adán y a Eva de que disfrutaran de la gracia mediante, Señor, el sacrificio y el cubrimiento, Señor, de la piel, y que tú, Señor, le diste la oportunidad y le diste un evangelio, Señor, le diste una palabra para que ellos empezaran a hablarle a todas esas generaciones, Señor. Por eso todos ellos sabían, todos ellos esperaban, cada generación hasta el fin, Señor. Lamec encontró el momento y tú lo enviaste y colocaste la palabra en él cuando nació Noé, Señor. Este traerá descanso y reposo a la tierra, Señor. Tal vez, Señor, la tierra estaba cubierta de pecado, la tierra está llena de maldad, y por eso el Señor buscaba que a través de Noé, de esa generación, todo empezara a cambiar, Señor. Nosotros también, Señor, buscamos en ti, buscamos esa palabra que nos ayude a cambiar, que nos dé un nuevo comienzo, porque tenemos un arca. Tenemos un arca que se llama el cuerpo de Cristo, Señor. Tenemos un arca, Señor, que está cubierto por dentro y por fuera y que representa la gracia, Señor. Que representa la palabra, representa el perdón, representa, Señor, el camino a la verdad y la vida que nos ha de llevar hasta ti, Señor. Queremos creer en esa palabra, Señor. Ese verbo encarnado, Señor. Ese verbo, Señor, que nos lleva a hacer, a creer y a caminar, Señor, hasta el último momento en que tú quieras tenernos aquí, Señor. Prepáranos, Señor, para ese gran día, para el día del Señor, para podernos ir contigo, Señor. Oramos también, Señor, por los hermanos, por nuestra parentela, Señor. También trae la gracia. Extiende, Señor, sus brazos, Dios. Extiende sus brazos, Señor, como tú dices en tu palabra, Señor. Extendí mis brazos y que la extensión de los cielos es como una cortina, Señor, dice la Escritura. Y esa cortina sirve para cubrir, para proteger, para no dejar que la luz o las tinieblas o cualquier cosa, Señor, entre y llegue a nuestra casa, Señor. Permítanos, Señor, caminar de acuerdo a lo tuyo, Señor. Bendiga a los hermanos que están en Medellín, Señor. Permita, Señor, que también se unan, Señor, en oración, en búsqueda contigo, Señor. Que los que están en las ciudades, Señor, fuera de nuestra Bucaramanga, puedan realizar la cena, Señor, para recibir el año, Señor, para dar inicio a un nuevo comienzo al Evangelio de la verdad, el Evangelio de Cristo, Señor. Oramos, Señor, por los hermanos y las hermanas de Bogotá, Señor, para que la gracia tuya se extienda hasta allí, Señor. Por los hermanos que están en Arauca, Señor, por los hermanos que están en Piedecuesta, en Bucaramanga, en Cartagena y en todos los sitios a donde llega su palabra, Señor. Bendiga, Señor. Trae, Señor, la bondad, la misericordia y trae la grandeza tuya sobre cada uno de nosotros. Confío en ti, Señor. Espero lo mejor de ti para su pueblo, Señor. Oro, Señor, como oró Moisés, Señor. Clamo por ellos, Señor. Clamo por ellos, bendito Dios, para que tú tengas misericordia, para que aplaques tu ira, llames a aquel que se ha apartado, aquel que se ha alejado, aquel que no tiene fuerzas, aquel que ha perdido la fe, aquel, Señor, que ha sido engañado por el demonio, Señor, por una falsa ilusión, por un camino errado, Señor.
Tráelo nuevamente a su casa, Señor. Tráelo nuevamente al camino, al cuerpo de Cristo, Señor. Al cuerpo del Eterno, del resucitado, Señor. Porque estando en el cuerpo recibiremos la protección, Señor. El perdón y la limpieza, Señor. Porque tú vendrás, como dice la Escritura, Señor. Al tercer día descenderé, Señor. Y de esa palabra descender significa enviaré a alguien por ti. Envía por nosotros, Señor. Envía, Señor, por nosotros, bendito Dios. Prepáranos, Señor, para irnos. Prepara nuestro corazón y nuestro cuerpo y todo nuestro ser para poder partir a estar en tu presencia y encontrarnos allí donde están todos esperando, Señor, el juicio venidero, Señor. Gracias, Dios, gracias, eterno, gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.